El último vuelo del pájaro travieso. Después de muchos años de incesante trabajo, logró terminar su obra maestra. La idea le comenzó a roer el pensamiento una mañana en que el profesor nos leyó algo sobre un personaje de la mitología griega que volaba con unas alas que él mismo se había fabricado. Esa misma noche, Cesarín soñó que sobrevolaba el pueblo ante la mirada atónita de parientes y amigos que lo vitoreaban con estruendoso entusiasmo. Fue así como, al día siguiente, decidió de primas a primeras abandonar la escuela para entregarse a tiempo completo a la fabricación de un par de alas. Y siendo como era, el sabio de la familia, sus padrastros no tuvieron más remedio que consentirle aquel arrebato de locura. Es la voluntad de Dios, decía doña Clementina, con satisfacción de recompensa ante el asedio de sus vecinas más cercanas. Casi 2 meses después, habían logrado construir, con la ayuda de un talabartero y un carpintero, unas alas de cartón. Cesarín las contempló con una satisfacción que no le cabía en el rostro y lo comprobó, por casualidad, que eran enormes como su locura. El domingo, todos en la mañana, se levantaron de madrugada y cuando comenzaba a clarear el día, partieron en excursión a uno de los terrenos de don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra. Cuando el repique de las campanas anunciaba la misa de 6, ellos ya habían llegado al cerro. Vieron el sol radiante sobre el filo de las montañas y con su poderío de rey oriental beberse insaciable la niebla y la escarcha del amanecer. Mientras procedían a amarrarle las alas a Cesarín, quien las extendía con la torpeza de un sopilote cansado, y tratando de darse ánimo exclamaba: «Lo lograremos, mamá, va a ver que lo lograremos». «Sí, mañana serás famoso», replicó ella, con un tono de duda reprimida que desesperadamente trataba de disimular con unas sonrisas mañaneras que se dibujaban en el rostro con la fragilidad de un mal pintor de retratos. Sin embargo, imaginó a Cesarín sobrevolando el pueblo y demás aldeas cercanas, sostenido de un hilo mágico, y que aparecía fotografiado en pleno vuelo en todos los periódicos del país y que la noticia se difundía por todo el mundo, refiriendo la asombrosa hazaña de su hijo adoptivo. Su padrastro, escéptico aún, observaba todos los movimientos desde la ladera, calculaba el tamaño del golpe, mientras veía la hondonada que se abría a sus pies como el vientre de una mujer vencida. Pero cuando Cesarín estuvo listo, únicamente se le ocurrió decir: «Que se haga la voluntad de Dios». Casi al instante lo miró tomar el impulso final y al llegar al borde del abismo, ensayar un aleteo inútil. Cesarín, por su parte, no tuvo tiempo de pensar en nada mientras descendía velozmente sobre un objeto inservible por la garganta del barranco. Cuando, 2 horas después, despertó por el alboroto que armaba la gente que había contratado su padrastro para que lo rescataran de las ramas de aquellos árboles que, casi por puro milagro, se habían atravesado en su camino para salvarlo de una muerte segura. Lo único que se le agolpó en la mente como una idea insustituible es que aquel era apenas el primer intento. Don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra trató de persuadirlo, diciéndole que cuando terminara el bachillerato lo enviaría a estudiar aviación a los Estados Unidos y que como regalo de graduación le compraría una avioneta para que lo volara a su antojo. Todo el mundo creyó que con semejante ofrecimiento Cesarín desistiría, pero no había terminado de recuperarse de sus múltiples magulladuras cuando volvió a emprender un nuevo proyecto, que no necesariamente tenía por qué ser audaz, como dicen los periodistas.
No tardó mucho tiempo en construirse un nuevo par de alas, esta vez con la ayuda de un sastre ingenioso y un carpintero, aprovechando quienes fabricaron unas alas con marcos de bambú y manta estampada. Aunque muy parecidas a las anteriores, se veían más livianas y resistentes. Con la experiencia acumulada por su primer fracaso, Cesarín prefirió esperar algunas semanas para realizar ejercicios diarios con el fin de adquirir la fuerza necesaria a la hora de efectuar su segundo intento. Casi un mes después, invitó a sus principales amigos y parientes, quienes, atraídos por la extravagancia, acudieron a la cita. Los resultados no pudieron ser peores que los de la primera vez, solo que en esta ocasión cayó en una poza llena de bañistas incrédulos que se encargaron de rescatarlo. Casi todos creían, según lo confesaron horas después, que se trataba de un ángel moribundo, pero pronto descubrieron el rostro insustituible de Cesarín, que únicamente reflejaba unas terribles y reprimidas ganas de volar. Una madrugada despertó sobresaltando y dando saltos de alegría, con los cuales contagió a sus hermanos menores y, finalmente, a toda la familia, incluidos los vecinos más cercanos, quienes se levantaron creyendo que se trataba de un incendio. El alboroto, sin embargo, se debía a una idea genial, según el calificativo que él mismo le había otorgado. Su madre, como siempre, optó por complacerlo en todo y medió para que su marido cediera ante los planes de Cesarín. Fue así como durante los períodos en los que las garzas llegan a comerse las garrapatas del ganado de don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra, sus trabajadores se dedicaron a matarlas y desplumarlas, llegando a reunir en poco tiempo un total de 2.266.729 plumas, cantidad más que suficiente para confeccionar unas alas para Cesarín. Son más bellas que las de los ángeles, repetía llena de gozo doña Clementina cuando las vio terminadas. Para entonces nadie dudaba ya de la locura de Cesarín y de cómo se había contagiado en un par de meses. Doña Clementina, quien había abandonado por completo sus oficios religiosos para seguir con detalle las prácticas de su hijastro. Su vecina de enfrente, doña Azucena Martínez, muy dada a aventurar opiniones, decía que Cesarín tenía más leña para brujo que para santo. Doña Clementina, sin embargo, sostenía que aquello era producto de la voluntad de Dios. El resto de la gente, más apegada a la lógica y a la realidad, consideraba que todo se debía a la locura colectiva que había contagiado a toda la familia. Por eso, muy a menudo se les oía decir: a nadie que sea cuerdo se le puede ocurrir apoyar semejantes disparates. Por fin, al cabo de interminables ensayos que amenazaban con volverse eternos, sus padres dispusieron la fecha y el lugar para efectuar el último vuelo, pues, de acuerdo a las perspectivas de don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra, si no se mataba, que era lo más probable, había decidido de todos modos no apoyarlo más. De modo que llamarlo el último vuelo resultaba mejor que hablar del tercer intento. Sin embargo, la gente convino de manera casual y espontánea ponerle el último vuelo del pájaro travieso. Para entonces, la noticia se había propagado por todos los alrededores. Por eso, el tercer domingo de mayo de 1968, a las 4 de la tarde, una hora antes del vuelo, el pueblo se encontraba intransitable. Todo el mundo andaba buscando el mejor lugar para mirar con lujo de detalles, como también dicen los periodistas. Todo el espectáculo se depararía aquella locura.
Casi todos estábamos seguros que el disparate terminaría en tragedia. Por eso muchos de mis compañeros decían, esta noche habrá velorio en casa de Rico. Recuerdo que como a las 5 de la tarde, la mayor parte de la gente se había aglomerado en la falda del cerro. Hubo un grupo que arregló una manta inmensa, todo por si se le ocurría caerse a Cesarín, como era lo más probable. A la cima solamente subimos sus dos amigos íntimos, sus hermanastros, sus padrastros y el cura. Doña Clementina, a pesar del optimismo que trataba de expresar con sus palabras de aliento, se encontraba nerviosa. Una ola de aflicción le saltaba casi a empellones de su rostro ceniciento y regordete, mientras de sus escuálidos ojillos afloraba a borbotones la duda y el misterio. Don Juan José de Jesús Antonio de la Sierra no hacía más que rascarse la barbilla y, muy de vez en cuando, deshilacharse su rala cabellera gris, mientras daba vueltas como un topo. Sus hermanastros gozaban a mares al ver los aletazos de prueba que daba Cesarín. El cura rezaba sin parar, pidiendo a cada momento que se hiciera la voluntad de Dios. Andrés, mi otro compañero, se había sumergido entero en las aguas del asombro y observaba todo detalle con la precisión de un cirujano. Yo, muy seguro de que Cesarín volvería a desgajarse como un sopilote fulminado por un disparo, pensaba en el tiempo que tardaría en recuperarse y en el día en que estaríamos de nuevo presenciando el último intento. Por lo demás, estaba seguro de que no se moriría de eso. A las 5 de la tarde, como se había previsto, Cesarín inició su recorrido desde unos 50 metros antes del abismo. Hacía un viento favorable que arrastraba una amarilla nube de polen. La tarde seguía despejada y fresca. El sol se veía casi hundiéndose sobre las montañas más altas y, casi unos 50 metros más abajo, la gente aglomerada que al ver a Cesarín tomar el impulso final guardó silencio. A los primeros pasos tuvo un resbalón que casi lo hizo caer, pero supo mantener el equilibrio. Sudaba de una manera que parecía que sobre la cara le había caído una lluvia repentina y miraba fijamente hacia adelante, no hacia el suelo, sino hacia adelante. Tal vez los pájaros, una manada de pericos, recuerdo, que en ese momento cruzaban con su ignorancia a cuestas. Apenas faltarían unos 15 pasos para alcanzar el borde, cuando lo vi dar un segundo resbalón, menos brusco que el primero. Su madre se había tapado el rostro, el cura dejó escapar un pujido, y sus hermanastros, que habían comenzado a correr en dirección contraria, estuvieron a punto de cortarle el paso, pero ante el grito inesperado de su padre se detuvieron a unos pasos de Cesarín, que en ese momento extendía sus alas y se precipitaba al vacío. Todo el mundo enmudeció al verlo dar unos torpes aletazos de pájaro tierno que se fueron haciendo cada vez más intensos y rítmicos. Doña Clementina, que se había acercado al borde para ver la caída, cuando comprobó que todo el mundo tenía la vista puesta en el cielo, saltó gritando como loca: ¡Lo logró! ¡Lo logró! Aquella noche, si bien no hubo velorio en casa de Rico, hubo un carnaval en todo el pueblo, y cada quien comentó a su manera el increíble suceso. Doña Clementina, que no salía del asombro, seguía repitiendo a todo el mundo: ¡Lo logró! ¡Lo logró! Y ustedes que decían que yo estaba loca porque lo apoyaba. Una semana después, Cesarín no había regresado aún. Algunas personas, entre ellas el cura, sostenían que se había convertido en ángel y que ya estaría tocándole la puerta a San Pedro. Los más incrédulos, que seguramente se encontraba en algún pueblo cercano divirtiendo a la gente o muerto en alguna hondonada. Doña Azucena Martínez, por su parte, se limitó a decir:
Bien decía yo, Cesarín más leña para brujo que para santo. Lo cierto es que casi un mes después de buscarlo por todos los lugares de la región, no se pudo dar con él. Esto sirvió para que el cura confirmara sus sospechas. Para entonces, doña Clementina había comenzado a prepararse unas alas, solo que con plumas de sopilote por la escasez de garzas, para irse en busca de Cesarín.